No me lo sé. ¿Cuál? ¿Los libros? No, Hace que... eso sí me lo sé. Otra vez. Y de para el ahí está el ¿Listos? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro tema. Vamos a empezar orando también, ¿no? ¿Listos? Ya tienen ahí su libro, su Biblia, y vamos a iniciar entonces. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tarde, mi Dios. Te damos gracias porque tú has bendecido y has fortalecido este grupo de matrimonios. Reconocemos que te necesitamos, que cada día lo reconocemos más. Necesitamos de tu gracia, de tu dirección, de tu capacitación para poder hacer las cosas, mi Dios. Y te ruego, Padre, que nos proveas de fortaleza. Ayuda y abre nuestro entendimiento ahora. Reconocemos también, Señor, que los matrimonios son la base fundamental del funcionamiento de nuestra iglesia, y pedimos sabiduría para poder vivir y practicar lo que tú nos enseñas. Agradecemos la sabiduría que has dado a otros para enseñarnos de tu mismo pueblo, Señor, y gracias por ello. Gracias por este autor, lo que hemos aprendido, que proviene de tu palabra, mi Dios, y te agradecemos todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, hemos avanzado. Ahorita ya estamos ahí en el compromiso número 5, que dice: negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Y al ver ese último compromiso, el tema pasado, veíamos que hay que identificar y darnos cuenta que las diferencias no son obstáculos. Las diferencias entre el hombre y la mujer, pero no solo en cuanto a el aspecto de género, en un sentido, no sé si usé la palabra correcta, pero más bien en que somos diferentes todos, que el Señor ha formado en nosotros a través de nuestra familia, de los entornos en los que vivimos, grandes diferencias que son complicadas cuando dos personas pecadoras viven bajo el mismo techo, ¿no? Hay dificultad, hay problema, pero aprendíamos que tenemos que reconocer que esas diferencias no son obstáculos, sino son aspectos de la gracia de Dios. Él no se ha equivocado y Él nos ha unido con la persona correcta. Ese es el concepto que como cristianos debemos abrazar. Dios no se equivocó, es la persona correcta. El problema es que vemos las diferencias como obstáculos, y segunda cosa, el problema es que no sabemos cómo lidiar con nuestras diferencias en el matrimonio. Y eso es lo que el tema abarca ahora, que vamos a repasar. Yo sé que ya lo leyeron. Si no lo leyeron, les quiero volver a animar a que lo puedan leer. Y de verdad, el libro ahí va a estar en sus manos para que durante la marcha de su andar puedan ir y poder recordar lo que el Señor nos enseña a través de estos temas. Entonces, eso es muy importante. De las últimas clases que tuvimos del libro, hay quienes decían, bueno, ok, reconocemos que están las diferencias, pero ¿qué hacemos? Bien, aquí es donde viene la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar con esas diferencias? Si pudieron leer el capítulo, el autor pone el ejemplo de una pareja que él aconseja y cómo eran completamente distintos en su formación. Es decir, uno de mundo, por llamarlo de alguna manera, no del mundo, sino de mundo en el sentido de que vive en ciudades grandes, economía cómoda, un carácter, ¿verdad?, desarrollado entre muchas personas. Y la esposa era una persona seria, enfocada a la tranquilidad, al razonamiento, a la planeación. Y llega el momento en que se conocen, no toman en cuenta esas diferencias desde un principio, sino que pues su emoción, su cariño les lleva a la unión sin tener que evaluar esas cuestiones. Y cuando comienza el matrimonio llega el punto en que comienzan todos los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas diferencias siempre van a llevar a puntos críticos en el matrimonio. Él explicaba cómo esa pareja llegó a un punto en que su matrimonio comenzó a destrozarse y ni siquiera se daban cuenta, ¿no? Ya no hablaban, todo como era discusión, entonces mejor lo dejaban pasar, y comenzó a caer en un hoyo ese matrimonio, ¿no? Y en base a ese ejemplo es que el autor nos aconseja cómo tratar con las diferencias
que tenemos y que identificamos con mi esposo, con mi esposa en el matrimonio. Ahora, si usted tiene su libro ahí para que vayamos juntos en esta marcha, vaya conmigo por favor a la página 219. El autor menciona que en esta pareja hubo dos patrones. El primero es, como mencioné, no haberse detenido a reflexionar sobre las diferencias, para identificarlas, para ver esas cuestiones que marcan una diferencia entre uno y el otro. Y el segundo problema o patrón que ellos llevaron a cabo, último párrafo hasta abajo de esa página, dice: pero había un segundo aspecto en ese patrón. Nunca hablaban sobre sus momentos de tensión y desacuerdo, y raramente pedían perdón por las actitudes, palabras y acciones malas en las que caían durante sus discusiones y debates. Esto es algo que nos pasa porque deseamos, más bien, no es deseable el conflicto ni la discusión. Entonces vemos que ya se marchó un poquito mejor y lo dejamos así, seguimos adelante y no tomamos tiempo para lidiar con esas cosas. No queremos lidiar con esas cosas. Y está aquí el punto básico en el cual el autor nos enseña. Tenemos que aprender no solo a reconocer esas diferencias, sino enfrentar esas diferencias, lidiar con ellas, hablar de ellas. Esto es un problema cuando lo omitimos, ¿ok? Pasan dos cosas. He oído matrimonios que de alguna manera se presentan a sí mismos como buenos, como que todo está bien. Y ese es un aspecto que va a hacer que caiga en el error ese matrimonio. ¿Por qué? Porque al final dice, y es cierto, nadie somos lo que debemos ser. Entonces, querer ocultar que hay alguna dificultad por el mero hecho de qué van a decir de nosotros es un problema. Entonces, primero, hay que reconocer que tenemos problemas. Segundo, hay que lidiar con esos problemas de manera sabia. Entonces, ellos nunca hablaban de sus dificultades, eso los comenzó a hundir. Y entonces, ve a la página 220, un pequeño resumen de la introducción. Y leo una frase en el segundo párrafo, a la mitad del párrafo. El hecho era que dos personas totalmente diferentes se habían casado, y esas diferencias creaban dificultades casi todos los días. Pero en lugar de lidiar con las dificultades, hacían todo lo posible por tratar de negarlas, y estaban pagando el precio. Ambos estaban desanimados y cada vez más amargados, y nada parecía mejorar. Esa era la condición de ellos. Dice, no lidiaban con ellas, se negaban a reconocerlas. No sé ustedes, pero creo que en este grupo, y fue hermoso la reunión de fin de año que tuvimos como matrimonio, yo puedo percibir que estamos intentando de ser abiertos, de que nuestra familia, que es la iglesia, podamos ser transparentes para poder estar abiertos a recibir ayuda. Y fue hermoso escuchar a algunos de ustedes compartir y decir, ¿verdad? Bueno, todos dimos de alguna manera un momento de palabras, pero darnos cuenta de que espero que así sea y luchemos por eso, no nos avergüenza reconocer las necesidades que tenemos y reconocer las cosas mal y los avances que ha habido en nuestra vida. Que eso, hermanos, siempre se mantenga. Una comunión con el pueblo de Dios abierto. ¿Para qué? Para estar dispuesto a ser ayudado también. Es importante reconocer. ¿Y qué pasa con eso? Cuando yo reconozco que no soy lo que debo hacer, eso es un ataque directo contra mi orgullo que me lleva a criticar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando reconozco que no soy lo que debo ser, yo mismo estoy aniquilando mi egoísmo, mi pensar autojustificante siempre, y reconocer que no puedo criticar tan fácilmente a los demás tampoco. Eso es bueno. Entonces, es necesario reconocer y ahora lidiar con estas dificultades. El autor dice, déjame sugerir algunos pasos, son 7, voy a tratar de que los veamos hoy. Déjame sugerir algunos pasos hacia un patrón productivo que te ayude a fortalecer la unidad, el entendimiento, el amor en tu matrimonio cuando una y otra vez sea necesario
que tú y tu cónyuge se reconcilien. Estas palabras no deben desanimarnos, pero sabemos que la lucha será hasta el día en que Cristo venga por nosotros, o muramos, y aun cuando muramos, el que se quede en la tierra quizá va a seguir resentido por algunas cosas, pero hasta ese día el Señor nos va a transformar en lo que debiéramos ser. Entonces, hermanos, reconocer que vamos a seguir lidiando es un buen paso, porque eso trae esperanza en lugar de desánimo, ¿sí? Algunas veces, hermanos, han comentado, bueno, ¿ya para qué vamos si seguimos con los mismos problemas? Bueno, tiene que haber un avance, pero también tiene que estar en tu mente que la lucha va a ser permanente hasta el final, porque nos vamos a equivocar, vamos a hacer algo que no está bien, vamos a hacer algo que va a desagradar a mi pareja, y debo entonces aprender a reconocerlo, confesarlo, pedir perdón, recibir perdón y seguir caminando hacia adelante, ¿ok? Ahora, estos 7 aspectos que el autor menciona, página 220, vamos a iniciar ahí, me van a ayudar a ir leyendo, por favor, hermanos, los que tienen su libro, prepárenlo allí, página 220, y veamos el primero de estos pasos, y quiero que lo leamos, el título todos juntos, para ver si estamos en la misma cosa. ¿Listos? El puro título del primer paso, por favor. ¿Qué dice? Enfrenten la realidad. ¿Ok? Enfrenten la realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que voy a pedir a Jera, ¿puedes leer el párrafo que está enseguidita? Negar, rechazar o evitar la realidad nunca funciona. Simplemente no puedes lidiar con la realidad de una manera que conduzca al cambio si rehusas enfrentar esa realidad. Sin embargo, temo que esto es exactamente lo que muchas parejas tratan de hacer. Se esfuerzan por convencerse de que las cosas no están tan mal como parecen y que todo se va a arreglar, o que solo es cuestión de darle tiempo a los problemas. Tal vez temen que si procuran arreglar las cosas más bien, las van a empeorar. Pero la inacción es raramente un curso efectivo de acción que conduzca al cambio. La realidad es algo que siempre debe de enfrentarse. No debes tenerle miedo a la verdad. Ok. A ver, a quienes les pida leer, quizá les voy a pedir si pueden mencionar algo. En cuanto a eso, Jera, por ejemplo, ¿qué piensas acerca? ¿Por qué batallamos para reconocer la realidad o no querer que sea algo visible? Pues como dice en el texto, porque pensamos que se puede empeorar. Entonces a veces tratamos de evitarlo para que no empeore, pero pues lo mejor es enfrentar lo que... Igual como que ver el tiempo, ¿no? Tal vez no sea el tiempo correcto de enfrentarlo, o sea, dejar pasar un tiempo y ya ahora sí hablarlo o ver. Y algo muy importante, bueno, eso es, no sé si sea pizca mía, pero yo le decía a Cristi, hay que enfocarnos en solucionar el problema que nos hizo, por ejemplo, el problema que causó un enojo y no algo pasado, porque si no, no se arregla nada. Entonces, enfrentar la realidad, pero enfrentando el problema en cuestión, no otros problemas pasados, porque si no, va a ser un conjunto de muchas cosas y no se va a solucionar nada. Ok, muy bien. Ahora, como dice Jera, ¿por qué hay cosas en el pasado y salen al momento de discutir? ¿Por qué sucede eso? No están resueltos. Es la realidad. El problema es ese, que como entramos a un patrón de no resolver nada, pues se hace una lista enorme. Entonces viene un problema y queremos tratar de resolver lo que no se resolvió antes y no vamos a resolver tampoco nada. ¿Sí, Ana? O porque según se resolvió, pero no hubo un perdón, entonces se vuelve a sacar. Okay. La persona que vuelve a sacar la lista, ¿verdad? Es porque no lo ha dejado atrás. Ahora, la cuestión aquí es que al final de cuentas evitamos dialogar de esas cosas porque sabemos o ya hemos tenido la experiencia de que se hacen largas discusiones, se sube el tono, comienza a haber gritos, comienza a haber más distancia y eso nos desalienta para seguir haciéndolo.
Pero es lo que dice aquí, tenemos que enfrentar la realidad. ¿Y cómo es la realidad? La realidad es que por nuestras diferencias vamos a tener choques. Y esos choques los tenemos que arreglar en la gracia, ¿verdad? Y es ahí donde en los siguientes pasos vamos a ir viendo que mucho de ese trabajo es en mí. Evitar hacer y decir algo que quiero hacer y decir porque quiero de alguna manera mi propia venganza y quiero que se sienta y quiero que mi punto, y ese es el verdadero problema, ¿no? Pero el primer paso entonces es reconocer. Ahora decía algo que era interesante, bueno, no siempre es en el momento, pero tenemos que entender que nosotros nos conocemos también. Yo a veces le he dicho a mi esposa, vamos a hablar de esto después, y después cuando viene otro problema y luego lo que vamos a hablar, no lo hablamos. ¿Por qué? Porque más bien es una evasión. Muchas veces una técnica de evasión de decir, sí lo vamos a tratar, pero ahorita no, después. Y como decía Jera, es cierto, es sabio si estamos en una situación pública, si estamos en una cuestión de presión en ese momento, no sería sabio hablar del tema en ese momento, pero hay que tener cuidado cuando se dejan las cosas en receso, porque se convierte en una lista más de lo que no se arregló, y eso va a traer problemas. Enfrentar la realidad. Yo soy pastor, amo a mi esposa, pero no somos perfectos. Y no me pongo delante de nadie como perfecto. Debemos reconocer que estamos en una lucha todos. Todo el cuerpo de Cristo está en una lucha permanente por el cambio y la santificación. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos reconocer y enfrentar la realidad siempre de que hay estas diferencias y luchas. Ahora, allá abajito, un párrafo más abajo, antes del segundo título, también por favor, Jera, puedes leer donde dice ¿por qué tenemos estos temas en la Biblia? ¿Por qué tenemos estos temas en la Biblia? Porque Dios nos está invitando a entender que cuando ponemos nuestra confianza en Él, no tenemos que sacrificar la honestidad ni la esperanza. La honestidad de la Biblia no es suavizada por la esperanza, ni la esperanza es negada por su honestidad. Por ser Dios quien es, y por la gracia que nos ha dado en Jesucristo, podemos enfrentar la realidad sin temor. Podemos mirar a la dificultad y no entrar en pánico. Ustedes pueden enfrentar sus diferencias con honestidad y esperanza, aún en los días cuando esas diferencias parezcan enormes y la unidad parece lejana. Me hace recordar a David, ¿no? O sea, eso que pasó David, ¿por qué la Escritura nos deja esa historia? Ese pecado atroz que él comete, el asesinato de Urías, Betsabé, y pensar, ¿y por qué el Señor lo deja ahí? Porque es precisamente esto, la honestidad, tratar el pecado tal cual es y el problema tal cual es, no quita la esperanza. Ese hombre, delante del corazón de Dios, siguió siendo llamado un hombre conforme a mi corazón. Es decir, no fue desechado, no fue abandonado por Dios, pero la realidad la tuvo que enfrentar, pero siempre hay esperanza. Esa es la diferencia con un creyente. Creyentes siempre tenemos una esperanza firme. Por tanto, venga lo que venga, podemos enfrentarlo sin temor a que va a haber desesperanza, a que todo va a ser un fracaso. Ahora, no quiero decir con esto, y escúcheme, que no haya divorcios cristianos. Hay una mentalidad equivocada en muchos cristianos, que dicen, si ellos fueran cristianos, esto no les pasaría. Esa es una mentira del diablo. Porque dime, ¿qué pecado estás libre de cometer? O estoy libre de cometer. Sin embargo, esa es una realidad honesta. Pero la verdad del Señor me sigue hablando de esperanza. Hay matrimonios cristianos que se han diluido, ¿sí? El Señor ya me dará cuenta si sí, fueron pecados, pero el Señor siguió y sigue trabajando en el corazón de su Hijo. La esperanza no se va a acabar. Parece contradictorio, pero no, hermanos, es lo que nos hace enfrentar las cosas. De lo contrario, estaríamos en pánico. Estaríamos tratando de escondernos porque ¿qué va a pasar? Siempre tienes esperanza. Siempre tenemos esperanza. Aun cuando las cosas sean lo peor, tienes esperanza. Pero entonces, ahora, trabajemos esa esperanza y arropémonos esa esperanza, pero para que tratemos las cosas con honestidad.
tenemos que enfrentar esas dificultades y esos pecados que cometemos de frente para recibir la gracia de Dios y solucionarlos, ¿ok? Entonces, lo primero es enfrentar la realidad. Todos se pueden o no dar cuenta de mi condición, pero yo soy el que debo de reconocerla en primer lugar para poder trabajar en ella. Segundo lugar, lidien honestamente con su enojo. Ok, nos enojamos, ok, de acuerdo quizá de repente, no sé, pueden ver a un matrimonio y decir, no, este hermano nunca lo puedo imaginar enojado. Hay otros que por el carácter, tú dices, este hermano se ve que es, o hermana se ve que es más, se exaspera más rápido. Pero la realidad es que todos somos pecadores y todos nos enojamos. Y todos nos molesta algo y hay un enojo, sea que lo haga de una manera o de otra, hay un enojo, debemos lidiar honestamente con nuestro enojo. No podemos negar nuestros enojos. Me dio risa cuando leí este pequeño párrafo y lo platicábamos con mi esposa porque dice, tú sabes cómo funciona, dice el autor. Comienzas a oír que los trastes comienzan a sonar más en la cocina, se oye más ruido de lo normal y entonces vas y le dices, oye, ¿estás enojada? Y le dice, no estoy enojada, lo que me molesta es que me acuses de estar enojada. Y lo único que estoy haciendo es acomodando la mesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al final de cuentas es que también luchamos para lidiar con nuestro enojo y reconocerlo. Decir, esto me molestó, ¿verdad? Y si hago eso, también debo hacer lo siguiente, es decir, perdón por mi actitud. ¿Cuántas veces hermanos, ya nos identificamos? Digo, quizá en la primera semana de matrimonio no, pero ya después nuestras caras, nuestras risas, nuestro movimiento corporal, estamos expresando un enojo, pero a pesar de que es claro, lo negamos. Dice aquí, debes lidiar honestamente con tu enojo, no negar el enojo. Ve a la página 222. El párrafo segundo allí dice, uno de los pasos más importantes en la resolución de las diferencias entre ustedes es admitir y reconocer las cosas que hay en el corazón. Tienen que admitir y confesar cuando están irritados. Mira, así como los Reyes Magos, ¿se acuerdan, hermana Chayito, que una vez platicamos de los Reyes Magos? O de Santa Claus y que decíamos, no le mientas a los niños, ¿verdad? Eso es importante, de que les pones una esperanza y luego les hablas de Dios y ellos van a comparar y decir, pues así como Santa Claus era una mentira y me dijo que era verdad, ¿lo de Dios qué? O sea, va a estar en un problema. Los que tenemos hijos y aún en todas las relaciones, ellos ven que estamos enojados y nos dicen, ¿estás enojado? No. ¿Qué les estamos enseñando? Es mejor decirles a ellos, sí, hijo, estoy molesto por esto, tu actitud o lo que haya pasado. Y es mejor decirle, perdóname, porque no se trata de manifestarlo de esta forma, pero mira, este es el problema y tenemos que tratar este asunto. Pero negarlo es una manera desleal, es una mentira. Y solemos hacer eso, ¿no? Estábamos ardiendo por dentro, pero al final queremos que nadie se da cuenta. Y no es así. Todos hemos tenido malos días, ¿no? Hemos estado en una reunión pública y tenemos un mal momento y los demás se dan cuenta. Y no quiere decir eso que a todos, pues sí, estoy enojado y pasó esto, no, ¿verdad? Pero ese intento siempre de ocultar y negar lo que está pasando en mi corazón es algo que Dios quiere que desechemos. Necesitamos sacarlo, porque hasta que no lo reconocemos, no puede haber perdón, ¿te acuerdas? Aún de lo que haces, mientras no lo saques y reconozcas, no puedes pedir perdón al Señor. ¿De qué pides perdón si no estás haciendo nada malo? Pero se tiene que sacar, se tiene que reconocer. Entonces sigue diciendo, tienen que admitir y confesar cuando están irritados, impacientes o enojados, y necesitan reconocer las cosas erradas que han hecho o dicho en esos momentos. Siempre me asombra ver parejas, dice el autor, que aconsejo, que han tenido conflictos por sus diferencias por años y es en mi oficina donde por primera vez comienzan a admitir y a confesar su enojo. Esta debe ser una dinámica en la cual debemos estar constantemente. Dice la Escritura,
Dice, perdón, el escritor, cuando manejan sus diferencias, voy leyendo entre líneas, cuando manejan sus diferencias deben priorizar las áreas donde debe haber alguna clase de unidad funcional con el fin de ayudarse. Las diferencias nos provocan molestia. ¿Te ha tocado trabajar con alguien que es muy diferente que tú? Bueno, la manera en que tú haces las cosas y las que hace el otro quizás sientes que te están afectando. Y eso genera una irritación en ti. Porque quisieras que haga lo mismo que tú haces, que piense de la misma manera que tú piensas, en fin. Eso sucede entonces en el matrimonio. Recuerden que hay diferencias estructurales, las llama así el autor. ¿Cuántas veces te has molestado por ver a tu esposo y decir, pero ¿por qué ve la tele así? ¿No? ¿Pero por qué come el bocado así? Mira nada más. Porque se chupa los dedos. Porque se chupa los dedos. Ok, recordamos que hay una formación. Ahora, no quiere decir que así soy, ¿verdad? Y no me parezco a Naiden, como dijo alguien. No, quizá debo ayudar. No lo había visto, ¿verdad? Pero esas diferencias que están arraigadas de forma estructural, deberían ser para nosotros cosas que podamos llegar a pasar por alto. En las que nos tenemos que poner de acuerdo y entonces hacer una misma cosa. Hay cosas que sí son importantes ponernos de acuerdo. De esas diferencias, por ejemplo, decir, bueno, a mí mi mamá nunca me pegó. La educación de los hijos es algo que es sumamente importante y es algo en lo cual debemos ir a la Escritura y ver cómo hacerlo. Y en eso poder tener congruencia, poder ayudarnos a que las diferencias puedan cambiar para tener una misma forma de hacer ciertas cosas. Planeación, decisiones importantes, pero en otras cosas sí tenemos que aprender a dejar pasar por alto, si no vamos a estar enojados permanentemente. Vamos a estar criticando de manera constante. Ora al Señor que le ayude a poder aprender a comer de otra forma si es necesario eso, si eso le ofende al Señor. Pero si no, son cosas que podemos dejar pasar. Entonces, dice el autor algo interesante, utilizando Efesios 4, 26 al 27. ¿Recuerdas? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Y utilizando esto acerca de la ira, la Escritura dice que somos pasionales y en ese sentido la ira es una pasión. Pero el problema de la ira es que la ira nos puede conducir al pecado. Entonces las diferencias causan ira, pero la ira conduce a las faltas y al pecado. Entonces, en este pasaje el autor nos reconoce, ¿verdad?, que lo que dice el texto, dice, no se enojen, y si se enojan, no le den lugar al pecado. ¿Qué es esto? Dice el autor esta frase que me llama la atención: cuando estén enojados, resistan ir hacia donde su enojo los conduce. ¿Hacia dónde nos lleva el enojo? Bueno, hay algunos que actuamos de esta manera. Nos enojamos, cara seria, pocas palabras, y en la medida de lo posible me voy a ir a esconder a un cuarto y ya se acabó hasta ahí. Y al final mi enojo me lleva a eso hasta que según yo me calmo. Otros, cuando se enojan, explotan y quieren decir lo que ellos están sintiendo y pensando, y quieren manotear y actuar y gritar, ¿no? O sea, al final son dos acciones distintas hacia lo que el enojo nos conduce. Ahora, todos nos enojamos, ya quedamos de acuerdo, pero el primer punto es: no te dejes llevar hacia donde el enojo quiere conducirte. Veamos un texto, por favor, Santiago 1:19. Vayan conmigo a la Escritura. Santiago 1:19 y 20, por favor. Santiago 1:19. ¿Listos? Ok. Vamos a leer juntos. Todos los que tienen Nueva Biblia de las Américas se irán al cielo. Los que no. Ok, listos. Vamos a leer Santiago 1:19 al 20, hermanos. Fuerte. ¿Qué dice? Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para la ira, pues la ira del hombre no honra la justicia de Dios. Nos da aquí un consejo y dice, controlado por el Espíritu Santo, todo creyente primero debe trabajar en aprender a escuchar. Debe trabajar en aprender a callarse, porque todos queremos hablar y dar nuestro punto. Y luego dice el texto, y por último, tardo para enojarse. No es una prohibición enojarse, porque enojarse no es pecado en sí, el enojo, la pasión, pero nos conduce al pecado. Y luego dice, tardo para enojarte por esta razón, porque la ira del hombre, la ira humana, la ira natural de nuestra naturaleza pecaminosa, nunca produce la justicia de Dios. Siempre si hacemos algo enojados, no va a resultar en esto era lo que Dios quería. No, esa fórmula no funciona. Si yo enojado castigo a mi hijo o trato de aconsejarle, más bien reprender a mi hijo, al final de cuentas la ira del hombre no va a producir la justicia de Dios. Si yo enojado quiero resolver un problema, nunca va a producir el resultado que Dios quiere. Por eso es que el enojo debe ser algo que debemos controlar y no que el enojo nos controle. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo gobierno mi cuerpo y lo llevo hacia donde yo quiero. ¿A qué se refiere? Una persona que entiende la Escritura debe llevar sus pasiones a la voluntad o someterlas a la voluntad del Señor, no que esas pasiones lo sometan. Entonces, tratar las cosas con enojo nunca va a conducir a un resultado bueno o resolverlas en base a ese enojo. Segunda cosa, no te vayas a dormir enojado. Y esto es a lo que se refiere mantener las cuentas cortas. Desde que leímos el libro y el consejo que daba Paul David Tripp, hemos tenido quizá algunas oportunidades, mi esposa y yo, en las que yo ya quería irme a dormir. Ya les he dicho que cuando me deprimo me da sueño. ¿Sí les he dicho? Cuando hay un problema me da sueño y me quiero ir a la cama, ¿verdad? Y cuando mi esposa está con una molestia, ella no puede dormir. Completamente lo contrario. Entonces ahí el Señor está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque uno que se quiere ir a la cama y el otro que no quiere dormir tienen que estar ahí en la misma habitación. Y nos ha servido recordar esto y hablar hasta el cansancio. ¿Cuál cansancio? Hasta que se canse el más orgulloso. Es decir, hasta que ambos podamos reconocer, pedir perdón y entonces ir a la cama habiendo tratado el asunto para despertarnos sin un problema a cuestas. El problema es este, hermanos, no sé si todos los varones funcionan igual, pero el hombre se le va a olvidar, pero la mujer lo va a cargar durante el día. Y no quiere decir que él está mejor que la otra persona, quiere decir que él está cometiendo el pecado de evadir lo que tiene que resolver, pero la otra persona lo va a manejar de manera distinta. Necesitamos levantarnos libres de pecado. ¿Les parece bien esa idea? Libres de pecado, una conciencia limpia, y para poder vivir para servir al Señor y amar a mi esposo o mi esposa. El problema es ese: ¿cuántas cuentas están almacenadas en la lista? ¿Cuántas cosas? Yo no sé, hermanos. Si hay una lista que no se arregló, hagan lo que Cristo hizo por nuestros pecados. O sea, realmente a veces decir, ok, esta es la lista, pastor, ayúdame a resolverla. Si no la resolviste en el momento, tienes que llegar a un punto en pedir la gracia del Señor, a decir, así como tú destruiste mis pecados y los echaste en el fondo del mar, ayúdame a hacer eso, para limpiar la cuenta y poder empezar de nuevo. Necesitamos tener cuentas cortas. Y por último, en este mismo texto, dice, no den lugar al diablo. Yo no sé cómo es que funciona. La Biblia no nos enseña si el diablo susurra. Yo nunca he oído un susurro, ¿verdad? Salvo el de mi esposa, ¿verdad? Cuando luego me dice algunas cosas. Pero yo no sé cómo funciona. La verdad es que el diablo está constantemente influenciando. Dijo el escritor aquí, en Efesios, Pablo, no den lugar al diablo. No arreglar las cosas, permitir que el enojo siga, solamente es darle oportunidad para que el diablo cause destrozos. Destrozos en nuestra familia, destrozos en nuestro matrimonio, destrozos en nuestros hijos, destrozos en nuestro testimonio, destrozos en nuestra iglesia. Todo eso por no haber atendido con gracia lo que la Escritura nos decía. Entonces,
debemos reconocer con honestidad que nos enojamos, para entonces trabajar sobre ese enojo, para entonces no permitir que estas cosas avancen. Número 3, comuníquense de manera saludable. ¿Qué es para ti comunicarte de manera saludable? Si leíste el libro nos abrió los ojos, pero pensamos que comunicarnos de manera saludable es no groserías, no platos lanzados desde el otro lado, y no insultos o no sarcasmos, pero una comunicación saludable va más allá que eso. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, ¿cuándo es esto? ¿Cuando predica el pastor? No, habla de todas nuestras palabras. Cuando estamos enojados, cuando tenemos que arreglar un asunto, deberíamos buscar hablar con gracia, es decir, algo que aporte bendición. Este es el problema, al que estoy considerando mi enemigo en ese momento. Decir algo que le edifique. No, yo lo que quiero es que sufra las consecuencias. Decirle algo que le haga sentir más esperanza en Cristo. No, lo que quiero es que se sienta miserable para que cambie, porque me hizo sentir mal. No es una comunicación saludable. Una comunicación saludable, más allá de no decir groserías, va a buscar edificar a la otra persona. ¿Cuánto necesitamos de la gracia y fuerza de Dios para hacer esto? Porque en nuestro pecado queremos justicia. Queremos que sienta lo que yo sentí, y no es la solución. 2:24, por favor. Aquí quiero que el autor nos hable, porque realmente es muy edificante lo que él dice. 2:24, segundo parrafito. Cuando ustedes tengan. Hermana Ale, ¿nos ayuda? Réntesela. 2:24, hermana, por favor. Dice ahí el párrafo: cuando ustedes tengan que enfrentar sus diferencias. Sí, cuando ustedes tengan que enfrentar sus diferencias y el dolor de la cólera que éstas les producen, es esencial que se comprometan a comunicarse de manera que refleje la medida bíblica de una comunicación saludable. Es posible que nunca levanten la voz, ni usen palabras vulgares o se insulten con expresiones groseras. Sin embargo, pueden ser arrogantes, rudos y renuentes al cambio, más preocupados por sus deseos que por las necesidades del otro. La comunicación saludable se enfoca y se orienta hacia la otra persona. Lo que dices de manera considerada con tu cónyuge, y la forma en que le hablas es de ayuda para él o ella. Ahora, hermanos, este cambio no es sencillo. Si en un momento dado tú lo consideras y dices: ok, estoy en un problema y en este momento voy a reconocer, antes de seguir con la discusión, voy a reconocer que yo fui quien tuvo la falta y que provoqué esto, no va a ser fácil, porque como nuestra costumbre es defendernos, es probable que si lo haces honestamente y le dices: no, está bien, yo sé que yo soy el culpable y todo, la otra persona se va a quedar así, ¿no? Y va a decir, nada más lo dices para que ya no sigamos discutiendo o cosas así. No siempre va a ser sencillo, pero debemos aprender a que esto sea una parte importante. Necesitamos dar gracia con lo que hablamos. Y acuérdate que hablamos de muchas formas. Dar gracia con mis actitudes, con mis ojos, con mi expresión corporal. Es pensar en la otra persona, no en mí y en mi defensa. Ahora, en este sentido, hermana, usted misma ayúdenos a leer, pero lo que dice el último parrafito de esa misma página, por favor. Sí. Lo último que Pablo expresa aquí es su definición máxima sobre la comunicación sana. Es hablar para dar gracia al que oye. La conversación sana le regala a la persona la gracia del amor, la gracia de la esperanza, la gracia del ánimo, la gracia del perdón, la gracia de la sabiduría, la gracia de la paz, la gracia de la paciencia y la gracia de la fidelidad. Cuando hablas con esa clase de gracia, te conviertes en una herramienta de gracia transformadora en las manos de un Redentor sabio, amoroso y poderoso, quien está obrando en tiempos de conflicto para cambiarte a ti, a tu cónyuge y a tu matrimonio. Él tiene una maravillosa habilidad para convertir las cosas malas en cosas hermosas. Piensa en la cruz,
lo peor que ha sucedido jamás se convirtió en lo mejor que sucedió en la historia. Cuando funcionas como una herramienta de gracia, Dios puede hacer en ti, a través de ti y por ti, cosas que jamás podrías haber logrado por ti mismo. Okay. La gracia, hermanos, el buscar edificar. ¿Cuántas veces en nuestras discusiones no pasa esto y incluso, ¿no? A veces podríamos decir, sí, los hermanos te ven de una forma, pero si te conocieran. Pero recuerden que ese tipo de frases e ideas solo lo que quieren es hacer sufrir. No estás proporcionando gracia. Si somos creyentes y consideras que tu esposa, tu esposo lo es, recuérdale lo que Cristo ha hecho a su favor. Recuérdale el perdón que el Señor le ha dado de sus pecados. Recuérdale que el Espíritu Santo mora en él y que le puede ayudar y capacitar para enfrentar lo que estamos enfrentando. Recuérdale, en pocas palabras, la gracia de Dios. Esto es, hermanos, algo en lo cual por nuestro egoísmo batallamos. Pero necesitamos tener una comunicación sana, saludable. Y entonces, en el punto 4, ya vimos, enfrenten la realidad, lidien, de que hay diferencias, lidien honestamente con su enojo, comuníquense de manera saludable. Y número 4, echen mano de sus recursos. Leo esta frase y no voy a detenerme demasiado, pero escucha esta frase ahí en el primer párrafo. Para que sea sano, su matrimonio necesita estar conectado a una comunidad más extensa que les ofrezca los recursos que no podrían obtener si tuvieran que arreglárselas por ustedes mismos. La comunidad que Dios ha diseñado para que les sirva de apoyo es la iglesia. Muy cerca de ustedes, en el cuerpo de Cristo, hay parejas que han pasado por lo que ustedes están pasando. Cuando hablamos de echar manos de los recursos, debo explicar que todos estos recursos provienen de la verdad de Dios. Y ahorita explicamos a qué me refiero. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1:3. Todos estos recursos de los cuales echar mano provienen de la verdad del Señor y del conocimiento acerca de Él. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. ¿Listos? Ok, juntos leamos este versículo fuerte. ¿Qué dice? Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que por su poder nos ha dado todo lo que se refiere o concierne a la vida y la piedad. Es decir, la vida en esta tierra con una práctica piadosa. Es decir, podríamos decirlo así, como Cristo vivió, su forma de hacer las cosas, todo te ha sido concedido por su divino poder. ¿Y en dónde se radica esa manera y ese conocimiento para vivir la vida? Dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, conocer a Cristo me hace saber cómo debo vivir y actuar. ¿De dónde se toma esta fuente? Ok, diríamos primariamente de la Escritura, pero es elemental entender que esto se lleva a cabo en el seno de una iglesia. Cuando alguien me es de ayuda y me aconseja porque vivió lo mismo, su consejo va a provenir de lo que él entendió y aprendió de parte del Señor en su palabra. Y me va a poder animar porque la fuente es el conocimiento del Señor. Otro aspecto es que podemos recibir la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no has escuchado algo que está predicando el que está predicando y dices, pareciera que él sabe lo que estoy viviendo o mis pecados que estoy cometiendo? ¿Quién es? Es Dios que te está indicando, enseñando para que corrijas, para que te animes, para que te fortalezcas. La Biblia, obviamente, al leerla, y lo que estamos haciendo ahora, un creyente que ama la Escritura y que nos hace ver a la luz de textos de la palabra de Dios lo que debiera ser. Todo eso es una fuente, hermanos, inagotable, recursos inagotables que tenemos para poderlos llevar a la práctica. Hay un error bien grande. Las iglesias se han convertido en una apariencia. En una apariencia en la que ahí debes de manifestarte como que estás bien. Y que nadie sepa de lo que adoleces.
y que nadie se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Y luego es sorprendente cuando de repente una pareja que la veías bien te dice, es que nosotros estamos a punto del divorcio. ¿Cómo? Bueno, hay que ver cómo está funcionando este recurso que es la comunidad de cristianos, donde se predica, se exhorta y se comparte la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, tenemos recursos ilimitados. Cuando Gera tiene un problema, Cristi tiene un problema, que él pueda abrirse y pedir ayuda para que esos recursos puedan llegar a su vida y ser edificados. Cuando el pastor tiene un problema, hermanos, la parte más difícil de nuestra vida matrimonial ha sido la parte que hemos vivido también en un cierto aislamiento, de no tener a nadie o de vivir en una apariencia. Eso ha sido difícil. Cuando estuvimos aquí nosotros dos, no había quien nos alentara. En un momento dado, y creo que en los momentos más complicados, venía el pastor Nahum con su esposa. ¿Estaba casado? No, eran novios. Venían y pasaban tiempo con nosotros, y ese hecho de estar con ellos y de compartir era como un bálsamo para nosotros. Necesitamos la comunidad de la iglesia, pero una iglesia que la verdad nos provea de lo necesario para la vida práctica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos todos los recursos, hay que echar mano de todos los recursos que el Señor nos ha dado para la vida y la piedad. Tengo que ir al siguiente. Resistan las mentiras del enemigo. El autor nos habla de dos mentiras que debemos resistir. Y la primera es, tú no tienes la culpa. Lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando pecaron, todos los demás eran los culpables, menos Adán y Eva, y curiosamente eran los únicos que estaban. Pero Adán dijo, la mujer. Y la mujer dijo, la serpiente. Y la serpiente dijo, sí, yo soy el diablo. Él ni siquiera dijo nada, porque esa era su labor. Pero si había dos humanos, todos eran culpables, menos ellos dos. Y es que así es como funcionan. Resistamos la mentira de que tú no tienes la culpa y de que el que tiene que cambiar es el otro, de que el que está más inmaduro es el otro. Hermanos, hay una realidad también aquí. En el matrimonio hay quien tiene más madurez espiritual que el otro, porque esto tiene que ver con la misma gracia de Dios. El Señor ha dado dones a cada uno de manera particular, y esto implica que su concepción, entendimiento de la escritura y práctica quizá va a ser más rápida que yo. Su comprensión va a ser más rápida que yo y va a avanzar más rápido. Esto va a pasar también en el matrimonio. No puedes pensar que debes ser igual a ti y pensar que si estás más avanzado eres mejor que él o ella. No es como debe funcionar. Debemos entender que nosotros tenemos culpa en lo que hacemos, reconocer nuestra culpa y no pensar que es el otro el que tiene que estar cambiando constantemente. Segunda engaño del enemigo que menciona el autor: ustedes no tienen lo que se necesita. Es decir, no, van rumbo al fracaso. Ustedes no van a durar mucho, no van a funcionar, ustedes no van a ser de edificación a nadie más. ¿Sabes una cosa? Las áreas en las que hemos podido ayudar a otros de mejor manera son áreas en las que nosotros mismos hemos fallado. Y eso fue un aspecto que fortaleció nuestro matrimonio para poder ayudar a quienes tienen más necesidad en el momento. Dios está trabajando. Estás en un momento de dificultad, velo de esta manera. Dios está trabajando en tu vida para un día tú ser bendición a alguien más. No te creas la mentira de que no vas a poder hacerlo. En Cristo, en el Señor, la esperanza es inagotable y no debes olvidar eso. Por eso Santiago 4:7 dice: sométanse al Señor, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Créele a Dios y obedécele y el diablo se apartará. Y luego regresará con otra cosa, pero tenemos que entender que es una lucha permanente. Siguiente, número 6. Creen algo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas diferencias entre tú y tu esposo o esposa son para que al unirse se forme algo maravillosamente nuevo. No quieras hacer un clon a tu esposa de ti. No quieras hacer un clon a tu esposo de ti.
Vean cómo esas diferencias el sabio Dios las formó en nosotros para complementar, edificar y formar algo nuevo. Y el autor lo recuerda. ¿Y cuál es ese nuevo? Una sola carne. Un nuevo objeto, una nueva persona con capacidades superiores a las dos individuales. Porque al unirse pueden complementar las áreas que al otro le faltan. Algo más fuerte, no algo peor, sino algo mejor para la gloria del Señor. Creen algo nuevo. Entonces llevamos hasta aquí 6. Enfrenten la realidad, hay diferencias, no debemos cegarnos a eso. Lidien honestamente con su enojo, comuníquense de manera saludable, echen mano de sus recursos que el Señor nos ha dado, resistan las mentiras del enemigo, creen algo nuevo. Y por último, ve conmigo a la página 229. Les dije que íbamos a ir leyendo cada título y luego se me olvida, perdón por mi falta de recordar eso. El número 7, por favor, vamos a leerlo juntos fuerte. ¿Qué dice? Admitan humildemente la continua lucha. Admitan humildemente la continua lucha. Hermanos, ¿qué es esto? Nunca vamos a llegar a la meta. Y en eso hay que pedir al Señor que su esperanza nos sostenga. ¿Ok? Tenemos que avanzar. En la Escritura no se premia la negligencia. No hay una corona para el negligente, según la Escritura. En la Escritura se debe reprender el pecado, y si alguien no quiere abandonar el pecado, dice la Escritura, incluso en la iglesia, debe ser puesto fuera de la iglesia si alguien quiere seguir en su pecado. Es decir, no estamos premiando el que, bueno, pues así nos quedamos. Pero hay que admitir que la lucha será permanente. Que los errores van a regresar en algún punto o serán distintos. Pero mientras Cristo no nos perfeccione por completo, y nadie será perfeccionado por completo antes de su muerte o su partida con Cristo, debemos admitir y reconocer que la lucha es diaria. ¿Qué hay que hacer? Dice el Señor, vístete de toda la armadura del Señor. Que el Espíritu Santo te llene, te gobierne, porque así le plació al Señor, que luchemos durante el tiempo indefinido, no lo sabemos, hasta que Él nos transforme por completo en su presencia. Pero ser negligentes no es el camino. La inacción, decía ahí, la inacción no es una respuesta, tenemos que actuar. ¿Cómo lidiar con estas diferencias, hermanos? Como lidió Cristo con nosotros, con amor y gracia, reconocimiento y un esfuerzo diario, hermanos, constantemente. Y las cosas en su gracia, el Señor nos va a ir transformando y mejorando y perfeccionando cada vez. Sé que yo me gustaría oírles a todos y tomaríamos quizá 2 o 3 horas hablando, pero que el Señor nos siga enseñando, hermanos. Seamos transparentes, ayudémonos unos a otros y seamos realmente un ejemplo de lo que Cristo puede hacer en un pecador. Que eso seamos nosotros, transformados por su gracia. Ahí tienen el libro, léanlo con más calma, estúdienlo y sean edificados por este recurso hermoso que hemos llevado. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a detenernos. Señor, gracias. Gracias por esta intención que has puesto en nuestro corazón, mi Dios, de conocer cada vez más de ti, de ser cambiados cada vez más, mi Dios, reconociendo que no hemos llegado al lugar que debemos llegar. Señor, es verdad cómo tú nos hablas y nos conoces. Es verdad cómo tú inspiras y diriges o abres los ojos e iluminas a personas como este autor también, para ayudarnos a darnos cuenta y poder hablar de manera muy honesta de cómo funcionamos, Señor. Y eso es lo que queremos. Queremos que nos ayudes a ver lo que necesitamos y que nos ayudes con tu gracia a cambiar, Señor, aquello que no está dando gloria a tu nombre. Te ruego por cada matrimonio, mi Dios. Yo te ruego por los que de repente se sumen en la desesperación y creen que ya no hay esperanza. Como te ruego por los que a veces creemos que estamos bien y no necesitamos ayuda. Ambos extremos son peligrosos y ambos extremos solo nos enseñan algo. Todos necesitamos más de ti. Te pido, Padre, por mi esposa. Te ruego, Señor, ayúdame a ser yo un instrumento que otorgue gracia a ella. Que ella, en lugar de sentirse desalentada, ella pueda siempre recordar
quién es delante de ti, lo que tú has hecho en su vida, y que yo no la destruya, sino que yo la pueda edificar. Que ella, Señor, pueda edificarme a mí, y que juntos marchemos hacia el mismo camino, la exaltación de tu nombre, mi Dios. Ayúdanos a estos pasos que hemos aprendido, recordarlos, practicarlos, trabajarlos, y todo, Señor, para que tú seas exaltado. Gracias por esta noche. Rogamos por nuestra iglesia, en nombre de Cristo Jesús. Amén.